Acompáñame en tu Biblia al Salmo 73. Y vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro estudio de Primera de Pedro. Y vamos a ir igual verso a verso, pero ahora vamos a hacerlo a través del Salmo 73. Y en lo que lo vas buscando en tu Biblia, te voy a platicar un poquito del contexto de este salmo. A veces tenemos la idea de que todos los salmos son escritos por David. En este caso, este salmo no es escrito por David, es escrito por un hombre que se llama Asaf. Y este Asaf puedes leer en Primera de Crónicas, para tener un poquito más de detalle quién es. En Primera, en Segunda de Crónicas, en Nehemías también se le menciona a él y a su familia. Básicamente él es un levita que, encargado por David, toma este rol de cantante, dice la Biblia. Es más, acompáñame a Primera de Crónicas 6, 31, antes de comenzar en el Salmo. Para entender un poquito más quién es este Asaf. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 31. Dice: estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa del Señor, después que el arca descansó allí. Y si bajas al versículo 39, después puedes leer con calma todo el tema. Dice: el hermano de Emán, Asaf, estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malaquías, hijo de Ni, hijo de Será, hijo de Adaí, hijo de Tan, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Jaat, hijo de Gerson, hijo de Leví. Entonces, todo este hijo, hasta que llegamos a Leví, es lo que te decía, es un levita. Si has estudiado un poco el Antiguo Testamento, recordarás que la tribu de Leví son estos hombres separados, no tenían una heredad como tierra, en la tierra prometida, sino que estaban integrados en las diferentes tribus, y su servicio estaba dedicado, su vida estaba dedicada al servicio a Dios en las diferentes actividades que había que hacer en el templo, ¿no? Algunos te llevan el símil de que lo que es la tribu de Leví es lo que ahora la iglesia está fungiendo como operación de separados para Dios, para el servicio a Dios. La iglesia, no me refiero el edificio, sino nosotros, la iglesia, los que creemos en Jesús, ¿no? Entonces, de esta tribu es Asaf, y él en particular, designado por Dios, pero a través de David, está asignado a este ministerio del canto. Lo que diríamos es parte del ministerio de alabanza, ¿no? Entonces, también quise que leyéramos el versículo 31 de Crónicas, porque también esto nos dice que él vivió en los tiempos de David, ¿no? Y esto es importante porque vamos a poder comprobar que de lo que él habla en el Salmo no está hablando sin conocimiento, ¿no? O sea, realmente él experimentó, él vio lo que está hablando en el Salmo en su vida personal, ¿no? Entonces, acompáñame ahora sí al Salmo 73. Y vamos a leer los primeros versículos. Los primeros 2 versículos. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. Entonces, este hombre, Asaf, inicia su canto, inicia su alabanza, reconociendo una verdad. Dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel. Entonces, antes que cualquier cosa, él tiene claro esto. Ciertamente no hay lugar a duda, ¿no?
Dios es bueno. Y esta es la premisa por la que parte él. Entonces, vamos a ver a lo largo del Salmo que él tiene dudas, que él tiene preocupaciones, que hay cosas que no entiende él, pero parte de esta idea y parte de este conocimiento, que Dios es bueno, ¿no? Ahora, dice el versículo 2, en cuanto a mí, o sea, esa es la verdad, pero dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. O sea, nos está diciendo que él duda, él tiene un momento de duda de que Dios es bueno. Dice, Dios es bueno, pero ¿de veras es bueno? Y tiene este momento de dudar. Ahora, fíjate que dice, a punto de tropezar, casi resbalaron. Entonces, tiene esta duda, pero vamos a leer más adelante que también encontró que en realidad Dios es bueno, ¿no? Ahora, este Dios bueno, acompáñame a Mateo 5:45. Mateo 5, capítulo 5, versículo 45. Aquí Jesús nos dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Esto lo vimos incluso la semana pasada, o sea, Dios es bueno con los malos y con los buenos, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa hay buena aparte de Dios? Vamos a Marcos 10:18. Marcos capítulo 10, versículos 18. Marcos 10, versículo 18 dice, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. O sea, esta es nuestra premisa antes de empezar todo, ¿no? Dios es bueno. Ahora, no sé si te ha pasado a ti en tu vida que tú dices, bueno, sí, Dios es bueno. Y si Dios es bueno, entonces ¿por qué yo me enfermo? Si soy cristiano, si he puesto mi confianza en Dios, ¿por qué si Dios es bueno, por qué me enfermo? ¿Por qué pierdo mi empleo? ¿Por qué estoy pasando por una situación que me tiene angustiado? Esto es lo que está expresando Asaf. Este es lo que dice Asaf. O sea, sí, yo sé que Dios es bueno, pero una cosa es que mi mente lo sepa y otra que realmente eso esté aterrizando en mi corazón. Y esta es la duda que él nos dice, estuve a punto de tropezar. ¿Sí? Es esta duda que él tiene, está dudando Asaf. Y es hermosa la Biblia porque esto bien pudiera estar censurado y pudiera decirnos, no, el hombre espiritual no tiene dudas nunca. Y si estás dudando, entonces no eres espiritual, no eres realmente hijo de Dios. Y a veces somos así de duros para juzgarnos nosotros mismos o incluso para juzgar a otros. Ah, no, bueno, es que si no estás creyéndole a Dios es porque te falta fe. Pero esto no es cierto. Asaf no es el único que tiene dudas, tenemos otros ejemplos, aparte de los que nos vamos a encontrar siempre en nuestra vida. Vamos a Jueces. En el Antiguo Testamento vamos a ver a un hombre que tuvo estas dudas también. Vamos a Jueces capítulo 6. Vamos a leer ahí unas pequeñas porciones. Jueces capítulo 6. Versículos 12 al 13. Y esto, hace tiempo estudiamos el libro de los jueces, puedes encontrar los estudios en la aplicación y en YouTube. Ahí lo vimos a más detalle, pero esto es el encuentro que tiene Gedeón, uno de los jueces, cuando es llamado.
Y este hombre no es un soldado, este hombre es un hombre que está dedicado al campo. Cuando tiene este encuentro, lo que está haciendo es trillando el trigo para guardarlo, para almacenarlo, para irse a esconder, ¿no? Y en ese contexto tenemos esta conversación entre el ángel de Jehová y Gedeón, que dice, versículo 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces, muchas veces estas dudas que tenemos, como esta que tiene Gedeón, como esta que tiene Asaf, es porque vemos las cosas a través de nuestros ojos, vemos la realidad a través de lo que nuestros sentidos ven y perciben, no a través de los ojos y la mente de Cristo, ¿no? Porque fíjate, dice, valiente guerrero. Entonces recuerda que te dije, este es un hombre de campo, un hombre que está trillando, y en ese momento Dios le dice, valiente guerrero, ¿no? Entonces ahorita el ángel de Jehová se aparece y te dice, valiente guerrero. Pues ni el servicio militar hice porque no me tocó, ¿no? Y entonces, valiente guerrero, o sea, está juntando provisiones para irse a esconder. Pero esta es la visión de Dios. Dios le está diciendo que es un valiente guerrero. Y él dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? O sea, él tiene sus dudas, o sea, él sabe, él conoce toda la historia de Dios, pero dice, o sea, ¿de veras está con nosotros? Ahora, baja al versículo 16 del mismo capítulo. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. O sea, está dudando. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. Entonces, fíjate bien, ¿Dios tiene necesidad del servicio de alguno de nosotros? O sea, usó una burra para hablarle a un profeta. ¿Tú crees que nos necesita a nosotros? Y aún así, cuando este hombre del campo le dice, eres un valiente guerrero, y él está dudando, y le dice, ¿de veras me estás hablando a mí? Dios tiene toda la paciencia de decirle, te voy a quitar las dudas que tú tienes para que puedas confiar en mí. Me quedaré aquí hasta que vuelvas. Esa es la respuesta de Dios. Dios no lo desecha. Entonces, si alguna vez has cuestionado tu fe porque tienes una duda, lleva esa duda ante Dios. Él no te va a desechar. Él lo que quiere es afirmar tu corazón. Él quiere darte seguridad. No quiere que tengas una confianza en Dios nada más porque así lo dice. O sea, no es así de, aquí dice que Dios es bueno, entonces tú créelo y se acabó. No, o sea, si tú tienes una duda, llévala ante Dios. Vamos al versículo 36 al 40. O sea, ojo, ya le habló, ya le dio una prueba, y después de esto, dice Gedeón. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, o sea, sí ya te creí, pero todavía no te creo. Voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que liberarás a Israel por mi mano, como has dicho. Como has dicho, o sea, sí te escuché. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón. Un tazón lleno de agua, no unas gotitas, un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. O sea, tenme paciencia, soy lento de entendimiento. Te ruego que me permitas otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra.
Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Entonces, ¿te fijas la paciencia de Dios? Ahora, hay una sutil diferencia entre tener dudas y ser incredulidad. Dios no tiene problemas con tus dudas. Dios sí tiene problemas con tu incredulidad, ¿no? Una vez que esto fue reafirmado en el corazón de Gedeón, puedes leer el resto de la historia en Jueces, los capítulos que siguen, y vas a ver la obediencia en la que continuó Gedeón, ¿no? Una vez que su corazón fue afirmado, Gedeón ya no tuvo dudas de que era llamado y no tuvo dudas en confiar en Dios, en obedecer incluso cosas que parecían absurdas, como enfrentar a un ejército enorme con pocos hombres y no con armas, sino con lucecitas, ¿no? Con trompetas. Pero necesitaba Gedeón quitar estas dudas de lo que él estaba viendo en su realidad contra lo que Dios le estaba diciendo que en verdad era la realidad, ¿no? Ahora, Gedeón dices, bueno, pues es que Gedeón no era así como que el más espiritual, pues claro que tenía dudas, ¿no? O sea, sí, si no estaba sirviendo, no era alguien dedicado con Dios, pues claro, o sea, así cualquiera duda, ¿no? Pero yo que soy espiritual, ¿no? ¿Cómo yo voy a dudar? Yo que si vengo a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, yo que estoy haciendo mi devocional, yo no tengo dudas, ¿no? Vamos a ver la vida de un hombre bien espiritual. Vamos a Lucas 7, por favor. Busca en Lucas capítulo 7, versículos 19 al 22. Y llamando Juan, este Juan es Juan el Bautista, a 2 de sus discípulos los envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista. Entonces él respondió, él es Jesús. Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Entonces, Juan el Bautista, el hombre que bautizó a Jesús, el hombre que lo reconoció y dijo, este es el Cordero de Dios, el que decía a los fariseos, ustedes víboras, y el que decía, delante de mí viene uno al que no soy digno de desatar las sandalias. A este Juan el Bautista, este hombre que se fue al desierto a vivir, alimentándose con la provisión de Dios de langostas, de miel, vestido nada más así, con ropas de piel, o sea, totalmente espiritual, ¿no? Este hombre dice, ¿sí de veras eres el Mesías? Y Dios no le dice, o sea, ¿cómo después de lo que hiciste ahora me vienes y me preguntas? No, o sea, Jesús, con todo el amor, con toda la paciencia, le dice a sus discípulos, vean lo que está pasando y vayan y cuénteselo a Juan. O sea, Juan en este momento está encarcelado. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, dice, yo dije que él era el Mesías, pero ahora estoy aquí encarcelado. Si yo no hice nada y ahora estoy aquí encarcelado. Entonces, ya no cuadra lo que yo sabía con la realidad que estoy viendo. Y esto me causa dudas. Esto causa que empiece a lo que yo tenía bien firme en mi fe, empiece a tambalear. Pero Dios no me desecha. Si lo que yo en realidad tengo son dudas y no incredulidad para afirmar mi fe, Dios me va a dar lo que necesito para afirmar mi fe.
con todo el amor y toda la paciencia que es Dios. ¿Sí? Ahora, te digo, este es un hombre espiritual y no lo digo yo. Acompáñame al versículo 28. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. O sea, estas son palabras de Jesús. Jesús te está diciendo, o sea, de todos los hombres que hay, Él es espiritual, ¿no? Y Él tiene dudas. Entonces es normal que nosotros tengamos dudas. Regresemos al Salmo 73 y vamos a ver ahora cómo prosiguen las dudas de Asaf. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Versículo 9, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a las generaciones de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Entonces, en el versículo 3 nos dice, tuve envidia de los arrogantes. Esto nunca te ha pasado a ti, ¿verdad? O sea, el político corrupto tiene un montón de casas, tiene un montón de autos, y pues yo soy hijo de Dios. Mi padre es el dueño de todo el universo y no me puede dar una casita. Y el que está corrupto, el que no ni se preocupa por Dios, o sea, tiene para escoger y tiene sus mansiones. ¿Y yo qué onda? Mira, que él nunca se para en la iglesia, se dice cristiano, pero nunca se para en la iglesia y yo que estoy ahí todo el tiempo, y yo que hago mi devocional, y aquel no se enferma y yo sí me enfermo. ¿Qué onda, Dios? Estas son las dudas que tiene Asaf. Tuve envidia de los arrogantes. O sea, y dice, al ver la prosperidad de los impíos. O sea, yo quiero lo que ellos tienen, eso es la envidia. ¿Por qué? Pues porque les está yendo bien. Si se les estuviera yendo mal, no les tendría envidia. Yo no digo, yo quiero estar enfermo así como él en la cama tirado y que... No. Versículo 4 dice, porque no hay dolor en su muerte y su cuerpo es robusto. O sea, están llenos de salud. O sea, en este tiempo, el pueblo judío debe de mantener ciertas reglas en su alimentación. Dice, pues si nunca me he echado unos tacos de carnitas y me enfermo del estómago, y allá el impío le entra de todo sin mayor preocupación y no le pasa nada. Está lleno de salud, está fuerte como un toro. Se mueren de viejitos en su cama sin ninguna... Y yo estoy viendo que mi pueblo está agonizando, se enferman, pasan tiempo antes de morir, o sea, mueren en dolor y los otros no les duele nada. Eso es lo que dice el versículo 4, porque no hay dolores en su muerte. Eso es de lo que nos habla. Mueren tranquilos, ¿no? Y a Asaf no le cuadra esto. O sea, él sabe que Dios es bueno, pero también él sabe que Dios dice, pórtate bien, sigue mis estatutos, sigue mis leyes y te va a ir bien.
Y entonces dice, bueno, ¿y ellos qué onda? Versículo 5, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. O sea, se visten orgullosos, comen a saciarse y hasta reventar, como diríamos. Hacen lo que quieren, ¿sí? Desbordan su corazón con sus antojos, o sea, prueban de todo, ¿no? Y yo, dice, o sea, yo me estoy absteniendo de probar cosas que no debo, yo me estoy absteniendo de hacer cosas que no debo, yo no me voy al antro en la zona hotelera, y ellos sí se van y les va bien. ¿Qué onda, Dios? ¿Qué está pasando? Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde de su encumbrada posición, o sea, contra el cielo, y dices, bueno, pues ya, contra los hombres dices, bueno, pues entre hombres, ¿no? Pero dice, pero todavía dice, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. O sea, Dios, están hablando mal de ti y pues aquí Asaf yo creo que quería decir como Juan, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los consuma? Sí, eso es lo que está esperando que pase Asaf, o sea, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? O sea, estos hombres todavía se burlan y dicen, ¿de qué te preocupas? Haz lo que tú quieras, de todos modos Dios ni ve. Esto es lo que nos está diciendo, o sea, ¿tienes la seguridad de que Dios te está viendo? ¿Has oído a alguien que te diga así de, ¿estás seguro que Dios existe? Dios ni existe, te estás privando de cosas, mejor goza la vida. Como podrás ver, no es algo nuevo, no es una ideología nueva esto de, ni te preocupes, Dios ni existe, ¿para qué estás ahí? ¿No? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Sin preocupación hacen dinero. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Entonces, estoy viendo cómo les está yendo bien a los pecadores, cómo hacen todo lo que Dios dice que no hagan, y yo que estoy cumpliendo, que estoy buscando seguir la ley, que estoy buscando seguir, que estoy tratando de ser, pues, ya mejor ni voy a la iglesia, ya mejor ni voy a leer la Biblia, o sea, pues ¿para qué? Nada más logro que me vaya mal. Esta es la conclusión a la que llegó Asaf. Ahora, como dije, es importante recordar el versículo 2. Mis pies estuvieron a punto de tropezar. Y te decía, sería fácil que este salmo no estuviera en la Biblia, o sea, fácilmente se pudo haber quitado de ahí. Pero Dios no tiene intención de censurarlo, no quiere ocultarnos cómo es nuestro corazón. Por el contrario, quiere mostrarnos para que veamos que no somos los únicos que tenemos esta percepción, no somos los únicos que tenemos dudas. Aquí Asaf está abriendo su corazón y está siendo sincero y honesto, o sea, Dios, no me cuadran las cosas. O sea, tú dices una cosa, pero en la realidad yo estoy viendo otra, o sea, ¿qué onda, Dios? Y como veíamos en los otros ejemplos, Dios no tiene problema con esto. Si tú llegas con un corazón abierto y sincero como el de Asaf, Dios no te va a mandar al infierno por tener estas dudas, por tener estas preguntas. Ahora,
todo esto lo está pensando Asaf, pero no lo está exteriorizando. Si ves el versículo 15, dice, si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. O sea, lo que te digo, esto lo está pensando. O sea, todo esto lo trae revoloteando en su cabeza. ¿Sí? Pero Asaf, siendo prudente, no está yendo con toda... Recuerda, es un levita, entonces él está al servicio del templo. Entonces, su voz tiene cierto peso en la congregación. Entonces, él no está yendo y diciendo, no, ¿saben qué? Ya. O sea, vamos a olvidarnos de la ley de Dios y vamos a vivir como querramos, como los otros pueblos que tenemos alrededor, porque pues esto no sirve de nada. ¿No? Dice, todavía no entiendo, me está costando trabajo de entender. Déjame que aterrice las cosas y entonces hablamos. Por eso dice, si así hablare, habría traicionado a la generación de tus hijos. O sea, antes de hacer caer a mis hermanos, quiero ver si realmente son las cosas como lo estoy viendo. Ahora, acompáñame al Salmo 1. Vamos a leer el Salmo 1 para que veas que también no es como que Asaf se está inventando cosas que Dios dijo. Dice el Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prosperará. Entonces, si nosotros leemos este salmo, sí, pues decimos, ok, no voy a andar en camino de pecadores, o sea, no voy a hacer las cosas que hacen los pecadores, no me voy a sentar en silla de escarnecedores, no voy a actuar como los escarnecedores, voy a meditar en la ley de Dios, voy a leer mi Biblia y todo, y entonces, pues voy a ser como árbol plantado junto a aguas de corriente, viva. Voy a dar fruto en mi tiempo, todo me va a prosperar. Entonces, hasta ahí va mi lógica, ¿no? Y luego dice en el versículo 4, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Pues ya, la lógica está clara, o sea, me deleito en Jehová, me deleito en su palabra, me va bien. No hago esto, entonces me va mal. Entonces, la lógica, mi cerebro lo procesa así. Pero no es lo que está diciendo Dios. No es así como Dios ve la situación. Y no es que Dios esté contradiciendo. Si lo lees más detenidamente, dice, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio. No dice en la vida. Ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sí? Entonces, repito, Asaf conoce esto, conoce la ley. No le es congruente lo que está viendo con lo que él sabe de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? Tener esta duda de, o sea, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios me ama, pero pues no entiendo, no me es congruente lo que estoy viendo en la realidad con lo que sé de Dios. Y el problema de esto es que no estoy viendo las cosas a través de los ojos de Dios, estoy viendo las cosas a través de mis sentidos. Dice Asaf que le es difícil. Vamos a Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Y aquí
Voy a leer un pedacito del 9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. O sea, esas cosas que el ojo no vio, que ni oído oyó, dice, Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, entre nosotros, entre hombres, yo no sé lo que tú estás pensando, tú no sabes lo que yo estoy pensando, ¿sí? Solo yo conozco mis pensamientos, solo tú conoces tus pensamientos. Entonces, si yo no puedo conocer tus pensamientos así entre hombres, entre seres del mismo nivel, ahora imagínate una mente superior como la de Dios. No la voy a poder conocer. Dice aquí que nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora, sería muy triste quedarnos ahí, ¿no? Por eso dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. O sea, Dios quiere revelarnos las cosas. Por eso te decía, si tú no entiendes la situación, si yo no entiendo la situación que está sucediendo, el Espíritu me las puede revelar. ¿Sí? Ahora, vamos a Santiago 1:5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, no entendemos las cosas de Dios, pues tenemos que pedirle ayuda a Dios para entenderlo, ¿no? Eso es lo que nos dice Santiago. Él nos va a dar la sabiduría y dice, sin reproche. Ya vimos los ejemplos, o sea, tengo dudas, Él no nos va a desechar. Lo vimos en el Antiguo Testamento y lo vimos en el Nuevo Testamento. Dios quiere darnos ese entendimiento. Necesitamos solamente acercarnos en humildad a preguntarle para que Él sea el que nos quite esas dudas. Yo no te voy a poder quitar las dudas. Tú solo con la lógica no las vas a poder quitar. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos ayude a quitar esas dudas, para traer esa paz a nuestros corazones. De vuelta en el Salmo 73, vamos a ver cómo Asaf se quita esas dudas. Versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Cómo se van a quitar tus dudas? ¿Cómo se van a quitar mis dudas? Asaf está hablando literalmente del templo, del santuario, del tabernáculo. Él en este momento, la forma que Dios dio de relacionarse es a través de entrar al tabernáculo, presentar tus ofrendas, orar ahí, ¿no? Nosotros ahora, como iglesia, no tenemos que ir a un santuario, no tenemos que ir a algún lugar, no tenemos que venir a este edificio a orar. Nosotros, cada uno tenemos acceso directo al trono de la gracia a través de nuestras oraciones, a través de nuestro pasar tiempo con Dios personal. Y en ese momento personal es cuando Dios va a resolver nuestras dudas, ¿sí? Probablemente no te explique cada detalle de por qué está sucediendo cada situación que estás viviendo, pero te va a dar el detalle suficiente para que puedas ver la realidad a través de los ojos de Dios y puedas tener esa paz y esa convicción de que realmente Dios es bueno. Vamos a ver cómo entendió, cómo vio Asaf esta realidad. Versículo 18. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos. ¿De quién está hablando? De los impíos. Los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor,
cuando te levantes despreciarás su apariencia. Y ve la revelación que va teniendo poco a poco Asaf. Empieza por entender que todo esto que él ve así de le está yendo bien al pecador, no es para siempre. Ahorita se ve bien, pero están con su confianza en algo muy endeble, que con cualquier detalle se va a derrumbar todo. Nos dice en el versículo 18, los pones en lugares resbaladizos, o sea, en lo que están cimentados, en los que están parados, está muy, muy delicado. Te mueves tantito para un lado, se derrumba. O sea, oyes estas historias de gente que pierde toda su riqueza y su vida se destruye. Oyes estas historias de incluso gente en la iglesia que pierde sus bienes materiales, que pierde su salud y toda su vida se derrumba. Es esto, o sea, estaban con una confianza en lo bien que les estaba yendo en un momento, ¿no? ¿Cómo son destruidos en un momento? O sea, cualquier cosa de esto en lo que están confiando que no es Dios, se les va a acabar. Y rápido. Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. O sea, lo que te digo, o sea, él está entendiendo que esto va a llegar a un final cuando Dios lo decida. No cuando Asaf lo decida. Entiende que esto está en control de Dios. Y Dios va a determinar un momento en el que ese bienestar aparente va a terminar, ¿no? Pero eso no es lo más importante. Por eso te dije, Asaf va teniendo una revelación poco a poco. Dice, ok, ya entendí este punto. Les va bien, pero les va a ir mal. Pero eso no es lo importante. Versículo 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, o sea, de veras me está doliendo ver cómo disfrutan. Entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Entonces, Asaf dice, ok, me estoy enfocando en ellos, ya entendí que les va bien, les va a ir mal. Pero hay algo mucho más importante que ellos. La vista está en mí. Cuando mi corazón se llenó de amargura, cuando yo estaba triste, cuando yo estaba deseando todo, el problema era yo, el problema no eran ellos, el problema era yo. Dice, entonces era yo torpe y sin entendimiento. O sea, no sé de lo que estoy hablando. ¿No? Era como una bestia delante de ti. O sea, un animal que no razona, así me veía. ¿No? Nada más me estaba dejando llevar por mis sentidos. Entonces, el problema soy yo. Y entonces se da cuenta Asaf, dice, sin embargo, yo siempre estoy contigo. O sea, ya entendí de qué se trata todo esto. No importa si me va bien, si me va mal, si al otro le va bien o le va mal. Tengo a Dios conmigo. Y aquí puedes decir, bueno, entonces yo me voy a esforzar en estar con Dios. Y dice Asaf, tú me has tomado de la mano derecha. O sea, no soy yo en mis intentos por hacer mi devocional, por leer mi Biblia, no soy yo esforzándome por estar con Dios. Me tomó de la mano derecha, velo así, este niño pequeño que va a atravesar la calle y la mamá o el papá lo toman de la mano y el niño se jalonea y no quiere y se quiere soltar y entonces agarras al niño y hasta lo cargas para que no se te suelte de la mano y va todo ahí retorciéndose, pero no lo sueltas porque sabes que es peligroso, entonces lo atraviesas. Es esto. O sea, yo me puedo estar retorciendo, yo me puedo estar jaloneando, pero Dios me sostiene. Dios no me deja.
Y es maravilloso, porque entonces no depende de ti, no depende de mí, depende de Dios. ¿Y cómo empezamos esto? Dios es bueno. Entonces, y esto es lo que se da cuenta Asaf, dice, o sea, ya gané, o sea, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. O sea, ahorita estoy contigo, pero aparte me vas a recibir en gloria, ¿no? Ahorita puedo disfrutar de tu presencia, puedo estar contigo, no importa lo que tenga o no tenga. Lo va a decir más adelante, si tengo o no tengo algo material aquí en la tierra, no importa. Te tengo a ti. Y ahí es donde está lo importante. No si tengo, me está yendo bien, me está yendo mal, no si el otro tiene o no tiene. O sea, primero debo de voltear a ver cómo estoy yo. Y entonces, si realmente estoy en Cristo, me voy a dar cuenta de que ya tengo todo lo que necesito, tengo a Cristo. El versículo 25 dice, todavía, ve lo bueno que es Dios, o sea, la revelación que le da, ese entendimiento del que hablábamos en Corintios, del que habla Santiago, ve, o sea, no le dice nada más, bueno, pues mira, a los otros les va a ir mal y ya, o sea, quédate tranquilo, ¿no? O sea, no, le da más revelación a Asaf y le dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Entonces, ya, o sea, Asaf se olvida de los malos. Ya aquí ya no habla para nada de los pecadores, de los impíos. Él se enfoca en lo que tiene y se enfoca en la fuente de lo que tiene. Entonces, el versículo 17 es un antes y un después. Antes de haber estado con Jesús, antes de haber estado con Dios, antes de haber tenido esta intimidad, y después la situación no cambió. Le seguía yendo bien a los impíos. Lo que cambió es que ahora Asaf tiene puestos los lentes de Dios y ahora ve las cosas como las ve Dios. No sabe por qué le está yendo bien al otro. ¿Te fijas que no sabe por qué le está yendo bien al otro? ¿Por qué acumula riquezas? Pero está seguro en algo. Está seguro que él tiene una porción que no importa lo que pierda en esta tierra. Es el sentimiento que nos dice Pablo también en todo lo doy por perdido. O sea, ya no importa nada de lo que tenía o no tenía materialmente, físicamente. Ahora lo que importa es que tengo a Dios, tengo a Cristo. Y eso me asegura un presente y me asegura un futuro. Ahora, esta revelación está disponible para nosotros. En lo mismo, en pasar esa intimidad con Dios, en llevarle esas dudas. Vamos acompáñame a Lamentaciones 3:22 al 23. Lamentaciones 3:22 al 23. Este versículo nos gusta mucho, el 23. Dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora, ¿cómo se llama el libro? Lamentaciones. Entonces, si no has leído Lamentaciones, léelo. Tiene ese nombre por algo, ¿no? O sea,
Jeremías, que es el autor de Lamentaciones, es uno de los pocos que quedaron en el exilio cuando llega el rey de Babilonia y se lleva a todos cautivos. Por ejemplo, ahí es donde se lleva a Daniel y a sus amigos. Queda muy poca gente en Jerusalén y él está viendo una Jerusalén totalmente destruida, sin templo, sin murallas, casas destruidas, ¿sí? Y en medio de eso es que él dice, perdón, 23, las misericordias del Señor jamás terminan. Son nuevas cada mañana. O sea, Dios es misericordioso porque tengo mi casa destruida. Está fuerte, ¿no? Pero es lo que te digo, es la misma visión que él tiene, que la que tiene Asaf después de haber estado con Dios. O sea, sí está fea la situación, sí tenemos una crisis mundial, sí tenemos crisis económica, sí tenemos crisis de salud. No podemos decir, a la iglesia no le está pasando nada. No podemos decir, porque soy hijo de Dios, no me voy a enfermar. No me va a tocar esta pandemia. No me va a tocar esta crisis económica. Si eres hijo de Dios a estas alturas, ya después de los años que llevamos de pandemia, de crisis económica, seguro te está afectando en algún sector de tu vida. ¿Sí? Pero en medio de eso podemos dar testimonio de que Dios es bueno, de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Vamos a Jeremías 29. Lee la vida de Jeremías para que veas en el contexto en el que dice estas palabras. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. El versículo 12 dice, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Dios no quiere esconderse de nosotros. Ahora, suena bonito aquí, o sea, suena padre. Dios tiene planes de bien para mí y no de mal, como dice la Reina Valera. Quiere darnos un futuro y una esperanza. Wow, está padrísimo. O sea, esto sí lo oro, esto sí lo declaro, esto sí lo... Pero si nos regresamos no mucho, nada más al versículo 10. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. ¡Auch! Ese mejor me lo salto, ese ya no lo oro. O sea, tengo planes de bien para ustedes, pero todavía van a pasar cosas malas. Todavía van a pasar estas cosas que los van a hacer como que tambalear así de, ay, ¿de veras si nos ama Dios? ¿De veras si es bueno Dios para con Israel? O sea, todavía 70 años. A lo mejor si ya estamos en un rango, pues a lo mejor como en mi rango de edad, pues 70 años no, pues ya ni me tocó verlo. Pero los planes de Dios son para bien. O sea, aunque estoy pasando por una tribulación, vienen cosas buenas. Y para ir cerrando, vamos a ver a Job. Si hay ejemplo de sufrimiento en la Biblia, en la vida de una persona, Job 19. Este hombre que perdió todo su bienestar económico, toda su familia, su esposa que no murió, lo abandona, se queda prácticamente sin amigos, se viene con una enfermedad que no lo mata, pero lo deja terriblemente mal.
Y sí, después, si lees todo el libro de Job, después Job es restituido a más de lo que tenía. Pero en el Inter no estuvo nada fácil. Y en ese Inter, estos versículos que vamos a leer no es en la restitución de Job, es todavía en medio. Y todavía cuando llegan sus mejores amigos, los que no perdió en todo esto, que en lugar de decirle, vente tranquilo, todo va a estar bien, Dios es bueno, seguro traes un pecado, confiésalo para que ya se te acabe toda esta mala racha. Bueno, en medio de eso Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Escucha las palabras de Job, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Versículo 26, y después de deshecha mi piel, aún mi carne verá a Dios. Este versículo 26 es muy literal. O sea, el libro de Job es un libro poético, pero este versículo 26 es muy literal. Cuando dice, deshecha mi piel, es porque literalmente tiene una enfermedad que le está quitando la piel y le está dejando la carne viva. Dice Job que tiene la carne viva y se acercan los perros y lo lamen. Entonces, literalmente está diciendo, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. O sea, le está doliendo a Job, la está padeciendo. Y no dice, me siento bien, aleluya, gracias a Dios que vino esta enfermedad a mí, gracias que vino toda esta calamidad. No está en esa negación. O sea, dice, ya no puedo. O sea, ya, todas mis fuerzas se acabaron. Lo puedes leer también ahí en Job. Y al final, realmente él vio a Dios y va a declarar, te conocía de oídas, ahora realmente te conozco porque te he visto. Y entonces, en medio de todo ese dolor dice, sé que mi Redentor vive. Y es lo mismo que vemos en Asaf cuando dice, en los últimos versículos del Salmo, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor, versículo 28, he puesto mi refugio. ¿Para qué? Para contar todas tus obras. O sea, no es nada más para estar bien yo. Jesús le dijo a Pedro, una vez tú restituido, veías lo mismo con tus hermanos. Es esto. O sea, yo tengo mis dudas, yo estoy pasando por problemas, voy con mis dudas, Dios me saca de mis dudas, Dios reafirma mi fe, y entonces, ¿qué tengo que hacer con eso? Compartirlo con mi hermano, compartirlo con el que está pasando también por esta situación parecida a la que yo estoy pasando, y entonces que podamos ser restituidos todos. Entonces, es hermoso, en este salmo veo un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios paciente, un Dios tan paciente que con todas mis dudas, con toda mi necedad, Él quiere explicarme y Él quiere afirmar mi corazón. Él quiere afirmar mi fe, no quiere que tenga una fe ciega. Quiere que en medio de mis dudas yo pueda tener esa confianza en Dios. Veo a un Dios que se quiere revelar a mí, que no se está escondiendo de mí. Y un Dios que me ama tanto, que me quiere dar esa seguridad de que tengo un seguro presente y un presente seguro y un futuro seguro. Y Asaf así lo entendió en medio de esto. Job así lo entendió en medio de su dolor y de su sufrimiento. No cambiaron las situaciones, como dije hace rato. Cambió la visión de Asaf, cambió la visión de Job en medio de los problemas.